Ok, entonces comenzamos con lo que es la suma y resta de vectores. Y para esto hay varios métodos para la suma y resta de vectores. Primero vamos con la suma. La operación de suma de dos o más vectores da como resultado otro vector. Si lo hacemos gráficamente, nos vamos a realizar o a dibujar un vector. Si lo hacemos de manera algebraica, lo que vamos a obtener son los componentes de un vector que lo pudiésemos entonces dibujar sobre un plano cartesiano. Entonces el resultado va a ser otro vector. Y tenemos dos métodos. En realidad son tres métodos. Tenemos el método algebraico, conocido como método directo. Tenemos el método con geometría analítica. Y tenemos el método analítico, que es cuando conocemos el ángulo de esos dos vectores que vamos a sumar. Entonces vamos primero con el método algebraico o el método directo. Lo pueden contar de las dos maneras, o como el método algebraico o como el método directo. Para sumar dos o más vectores, se suman sus respectivas componentes de cada vector. Recordemos que los vectores tienen un componente en X y un componente en Y. Entonces, si por ejemplo tenemos el vector U y tenemos el vector V, ¿qué vamos a hacer? Sumar sus componentes. El U va a tener una componente en X y una componente en Y. Y el V también tiene su componente en X y su componente en Y. Entonces aplicamos esta fórmula. Vamos a obtener el vector o la resultante, que sería el vector U más V. U más V. Yo le digo V chica. Entonces, ¿esto cómo sería? La sumatoria de los dos componentes en X y la sumatoria de los dos componentes en Y. Por ejemplo, si tenemos estos valores, su componente en X del vector U es menos 2 y su componente en Y es 5. Y en el V tenemos 3 y menos 1. ¿Qué hacemos? Sumamos las dos X, sería menos 2 más 3, y sumamos las dos Y, que serían 5 más por menos menos, serían 5 menos 1. Entonces, ¿qué voy a obtener yo? Unas componentes. Voy a obtener una componente en X y una componente en Y. Entonces, ¿qué obtengo? La operación de suma de dos o más vectores da como resultado otro vector. Aquí yo estoy obteniendo otro vector. Si yo grafico esto en un plano cartesiano, voy a obtener un vector con una componente en X y una componente en Y. Vamos con este ejemplo que tengo aquí. Yo tengo el vector A y tengo el vector B. Y aquí tengo sus componentes. ¿Cómo sería el vector resultante? A ver, resuelvan ustedes. ¿Cuál sería el vector resultante aquí? ¿Qué componentes tiene ese vector resultante? Yo tengo que sumar las dos componentes X y las dos componentes Y. ¿Cuál sería el vector resultante? A ver, por aquí ya Joana me lo dijo. Está bien tu respuesta, Joana. Vamos a ver quién más lo tiene. ¿Cuáles serían las componentes de ese vector resultante? A ver, no, Ariana, ese no es. Pendiente con los signos. Pendiente con los signos. ¿Cuál sería el resultado? A ver, muy bien, Sandra. Sí, ese es el resultado. Vamos a ir escribiéndolo. Yo tengo 1 más 2 y tengo 1 más 2 y tengo menos 5 más 1. ¿Cuánto da eso? Eso daría 3. ¿Y qué más? Y menos 1. Menos 1. Menos 5 más 1 es... Perdón, aquí es 4. Aquí hay un error. Ajá. Menos 5 más 4. Menos 5 más 4. Había colocado aquí mal. Menos 5 más 4 es menos 1.
Y esas serían las componentes del vector A más B. Esa sería mi resultante. Si yo lo llevo a un plano cartesiano, voy a obtener un vector. Entonces, del vector A y del vector B sumo sus componentes y obtengo entonces estas componentes que me van a originar otro vector. Entonces, ese es el método algebraico, el método directo, que consiste en sumar sus componentes. No necesito graficar nada, solamente voy a sumar las componentes. Es decir, si me están dando las componentes nada más, no me están dibujando el vector, ya yo sé que el método que debo aplicar es el método algebraico. Continuamos. Vamos con otro método, que es el método con geometría analítica. En el método con geometría analítica me voy a encontrar que este se divide en 3 métodos. Son varios métodos, son 3. Tenemos el método del triángulo. En el método del triángulo, vamos a colocar de una vez la imagen, dice que dado dos vectores concurrentes, ¿cuándo son vectores concurrentes? A ver, recordemos los tipos de vectores. Los concurrentes, ¿por qué se les llama así? ¿Por qué se les llama vectores concurrentes? ¿Por qué se les llama vectores concurrentes? Vectores concurrentes. Fíjense, aquí tengo el vector. Aquí me dice que atraviesan un mismo punto. Sería que ellos parten de un mismo punto, parten de un mismo origen. Fíjense que el vector A y el vector B parten de un mismo origen. Entonces, dado dos vectores concurrentes, vector A y vector B, para hallar la resultante se traslada el vector B, en este caso sería este, en forma paralela hasta que coincida con la cabeza de flecha del vector A. Este que está acá yo lo voy a trasladar hasta que me coincida con la cabeza de la flecha del vector A. Allí, ¿qué voy a hacer? Se une el punto de origen con la cabeza de flecha del vector B, obteniéndose la resultante. Una vez que yo traslado este vector B hasta acá, trazo una línea paralela y entonces eso me va a dar mi resultante. ¿Cuál va a ser la resultante? Trazar un vector desde el punto de origen hasta donde termina la recta que yo dibujé paralela, hasta la cabeza de flecha del vector que dibujé paralelamente al vector B. Este va a ser mi vector resultante, esa va a ser la sumatoria. Entonces, ¿qué hago si yo lo tengo en un plano cartesiano, por ejemplo? Yo ubico cuáles son sus componentes. Vamos ahora con el segundo método, que es el método del paralelogramo. Vamos con el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, en él se toman como representantes dos vectores con el origen en común, es decir, también vamos a tomar vectores concurrentes, vamos a usar dos vectores concurrentes, se trazan rectas paralelas a los vectores obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincide con la suma de los vectores. Ahora vamos con la imagen para que lo entiendan. Igualmente tengo el vector A y tengo el vector B, que son vectores concurrentes, parten de un mismo origen, tienen un origen en común. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar líneas paralelas a los dos vectores. Una línea paralela al vector A y una línea paralela al vector B para así formar un paralelogramo. Ahora, ¿cómo obtengo la resultante? Trazando un vector desde el origen hasta donde coinciden las dos líneas paralela. Y ese va a ser mi vector resultante. Yo trazo líneas paralelas a cada vector y voy a trazar un vector desde el origen hasta donde coinciden los dos puntos de esas líneas paralelas. Vamos con el tercer método, el método del polígono. El método del polígono, vamos a colocar aquí la imagen de una vez. ¿En qué consiste este método? Este es para cuando tenemos más de 3 vectores, cuando tenemos 3 o más vectores. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa, deben ser también vectores concurrentes, deben partir de un mismo origen. Entonces, ¿qué hacemos? Se coloca un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen de otro, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo el vector A. ¿Qué voy a hacer ahora? Este vector B
lo voy a trasladar hasta la cabeza de la flecha de ese vector A, que coincida con la cabeza de la flecha. Luego el vector C, lo voy a colocar también el origen, lo voy a unir con la cabeza de flecha del vector B. Y eso me quedaría abierto. ¿Dónde obtengo la resultante? Cuando yo cierro esa figura. Cuando yo cierro ese polígono. Trazo un vector desde el punto de origen hasta donde termina el último vector. Y así obtengo el vector A más B más C. Entonces, lo que mida esto, su módulo va a ser el vector resultante. O ubico en un plano cartesiano sus componentes. Y esas serían las componentes de ese vector. Sí, lo copian en el cuaderno. Por aquí me preguntan si lo pueden copiar en el cuaderno. Siempre les digo que copien sus apuntes, que anoten las cosas en el cuaderno porque el libro de física no tiene espacio. Tiene muy poco espacio. Vamos con otro método que es el método analítico. El método analítico es para calcular la resultante de dos vectores concurrentes, pero este es cuando conocemos su módulo y el ángulo que forma. Por ejemplo, que yo sepa cuánto mide el vector A y cuánto mide el vector B. Y que también me diga cuánto es el valor del ángulo. Cuando yo tenga esos valores, yo puedo aplicar el método analítico, que sería con esta fórmula. Esta es la fórmula que aparece en el libro. Pero en otros textos o en internet también la pueden encontrar de esta manera. Entonces cualquiera de las dos sirve, cualquiera de las dos fórmulas sirve. Lo pueden aplicar de las dos maneras. Les va a dar el mismo resultado. Entonces, cuando conozcamos cuánto mide cada vector, o sea, cuál es su módulo y cuánto es el ángulo que se forma entre los dos vectores, vamos a aplicar esta fórmula de acá. Entonces, vamos a repasar los métodos y nos vamos a un gráfico para que practiquemos un poco esto. Entonces tenemos, ya un momento, nos falta la resta. En la resta es lo mismo, son los mismos métodos, solo que en vez de sumar, vamos a restar y por eso les coloqué esto. En la resta de vectores, la operación de resta de dos o más vectores da como resultado otro vector, al igual que en la suma. Para realizar la resta de vectores existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de la geometría analítica. ¿Y cuáles son esos métodos? Los mismos. El método algebraico, que es el método directo, que lo que vamos a hacer en este caso es restar las componentes. Y los métodos de geometría analítica, que es el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. Son los mismos métodos, solo que en vez de sumar, en vez de usar el signo de la suma, ahora vamos a usar el de la resta, pero son los mismos. Entonces tenemos, vamos a repasar los métodos y nos vamos a un gráfico. Tenemos entonces el método algebraico directo, que lo que vamos a hacer es sumar las componentes. Sumamos las dos componentes X, o si tenemos tres vectores, sumamos las tres componentes X y sumamos las componentes Y. Eso nos va a dar un vector, otro vector resultante que sería este vector, por ejemplo, el vector U más B con sus componentes, que si lo llamamos a un plano cartesiano, podemos dibujar un vector con esas componentes. Tenemos el método con geometría analítica, que se divide en método del triángulo, que es cuando trazamos una línea paralela a uno de los vectores, y entonces vamos a trazar un vector que va desde el origen hasta la cabeza de flecha de esa línea paralela que dibujamos. Tenemos el método del paralelogramo, donde dibujamos líneas paralelas de ambos vectores, y lo que hacemos es igualmente trazar un vector desde el origen hasta donde coinciden esas dos líneas paralelas. Y el método del polígono, que consiste en ir colocando un vector, o el origen de un vector, sobre la cabeza de flecha del otro vector. Y luego vamos a cerrar esa figura con otro vector, que ese sería mi vector resultante.
Para estos tres casos debe ser vectores concurrentes, que partan de un mismo origen. Entonces en el del polígono tenemos el vector A, luego el B se coloca su origen sobre la cabeza de flecha del A, igualmente lo hacemos con el C, luego cerramos y eso va a ser nuestra resultante. Y el método analítico es para cuando conocemos el módulo de cada uno de los vectores y conocemos cuánto es el ángulo que se forma entre ellos. Para eso podemos aplicar esta fórmula, cualquiera de las dos es válida. Incluso les puede aparecer hasta de otra manera, con diferentes letras. Pero cualquiera de las dos pueden aplicarla. Poniendo directamente la raíz cuadrada les sirve también. Bien, entonces vámonos a otra diapositiva. Por ejemplo, esta es la diapositiva de la clase anterior. Por ejemplo, yo aquí tengo dos vectores. Yo tengo el vector A y tengo el vector M. Tengo el vector A y tengo el vector M. Y no tengo nada graficado. Yo puedo sumar estos vectores. Yo puedo obtener el vector A más M. ¿Lo puedo obtener o no lo puedo obtener? Sin necesidad de graficar nada. ¿Lo puedo obtener o no lo puedo obtener? ¿Sí o no? ¿Puedo obtener o no ese vector? Sin necesidad de hacer nada en el gráfico. ¿Puedo o no puedo? Yo puedo conocer la resultante de la sumatoria de estos dos vectores sin hacer nada en el gráfico. Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo haría, Ariana? ¿Con qué método? ¿Con qué método? ¿Cuál de los métodos que les mencioné me sirve para obtener ese vector? Ajá, ya por aquí Joaquín me da la respuesta. Vamos a ver si sé la respuesta. Pero ¿cómo se llama ese método que debo aplicar? De todos los que le expliqué. Y no es esa la respuesta. Estén pendientes de los signos. Estamos sumando. Ajá, esa sí es la respuesta, Sandra. Vamos a utilizar el método algebraico o método directo. Yo tengo las componentes. Yo tengo las componentes del vector A y tengo las componentes del vector M. Entonces yo puedo obtener la resultante sin necesidad de graficar nada. ¿Cómo sería? Sumo las componentes. Componente X de A más componente X de M. Componente X de A es 2, más por menos sería menos 2. Y tengo 5, que es la componente en X, en Y, perdón, de A. 5 más por menos sería menos 6. ¿Cuánto me da eso? Eso me daría, ¿qué componentes? Me daría 0 y me daría menos 1. Y eso serían las componentes del vector resultante. Esas serían las componentes del vector resultante. Ya yo obtuve otro vector utilizando el método algebraico. Vamos a colocar aquí que usamos el método directo o algebraico. El método directo o algebraico. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, esto acá. Vamos a dibujar algo aquí. No sé por qué no me da para colocar la flecha. Ya va, denme un momentico. Me avisen si se ve la diapositiva, que me salió un momento.
¿Se ve la diapositiva? Ahora sí. Bien, entonces si yo coloco entonces un vector acá, no me da para dibujar la flechita. No sé por qué no me deja dibujar la flecha. Ahora sí. Si yo tengo este vector acá y tengo otro acá. ¿Cómo pudiese yo, vamos a aplicar el método mejor y ustedes me dicen qué método empleé, qué método apliqué yo allí? Si yo llego y hago esto, si yo hago esto y luego hago esto, ¿qué método estoy utilizando? Este de aquí es este mismo que lo trasladé. Y este que está de color negro es mi resultante. Entonces, ¿qué método es ese? A ver, Ariana, el método del triángulo. Muy bien, sería el método del triángulo. El vector que está de color negro, ese sería mi resultante. El verde es este que lo trasladé paralelamente. Ahora, si yo hago esto, igual tengo un vector aquí, un vector aquí. Entonces, si yo vengo y hago esto, si yo vengo y hago ahora esto acá, ¿qué método estoy utilizando? Fíjense que no hice vector, sino que hice líneas, nada más. Sería el paralelogramo. ¿Y de dónde a dónde debe ir el vector que sería mi resultante? ¿De dónde a dónde debe ir el vector que sería mi resultante? Va a ir desde 0, que sería mi punto de origen, va a ir desde 0, hasta donde coinciden las dos líneas paralelas. Hasta donde coinciden las dos líneas paralelas. Y este de acá sería mi vector resultante. Este sería mi vector resultante. Ahora, si yo tengo, vamos a llamar a este vector, a este lo vamos a llamar A, a este lo vamos a llamar B, y a este lo vamos a llamar C. Tengo tres vectores. ¿Qué método puedo emplear si yo los quiero sumar? ¿Qué método puedo emplear si yo quiero sumar esos tres vectores? Si ahora yo quiero sumar estos tres vectores. Si ahora yo quiero sumar estos tres vectores. ¿Qué debo hacer? Yo traslado este hasta acá. Y este ahora lo voy a poner para acá. ¿Y cómo obtengo yo mi resultante? Yo voy a trazar una línea o otro vector que va a ir desde el origen, que sería este, hasta donde termina la cabeza de flecha del vector C. Y ese sería mi resultante. ¿Qué método es ese? ¿Qué método es ese? El método del polígono. Muy bien. Y si, por ejemplo, a mí me dijera que el vector A, este que está aquí, él mide 6,
el vector B mide 5 y me manda a sumar el vector A con el vector B. Me manda a sumar el vector A con el vector B. Me va a mandar a sumar el A que mide 6 y el B que mide 5, que voy a utilizar. Y me dice también que el ángulo que se forma entre ellos es de 70 grados, por ejemplo. ¿Qué método voy a utilizar? En ese caso voy a utilizar el método analítico. Voy a utilizar este método de acá. Voy a utilizar el método analítico, que lo que haría es aplicar esta fórmula. En A iría 6 al cuadrado, en B iría 5 al cuadrado, 2 por 5 por 6 por el coseno de 70 grados. Así sería, según los datos que les di. Les dije que A medía 6, B medía 5 y que formaba un ángulo de 70 grados. Entonces lo que hago es sustituir esos datos y resolver la fórmula. No nos va a dar tiempo porque ya son las 10:59, ya son las 11. Entonces no alcanzamos a resolver la fórmula. Bien, con esto terminamos esta parte. Ya lo que me interesaba hoy era que conocieran los métodos. Entonces la próxima clase vamos a resolver los ejercicios que están en la página 16 y página 17. No creo que nos alcance a hacer todo, pero trataremos de avanzar lo más que podamos. Si ustedes pueden, vayan resolviendo algunos para que se haga más fácil la participación de ustedes, para que ustedes puedan participar mejor. Entonces con esto terminamos el tema, chicos. Que tengan un feliz día, feliz tarde también. Y nos vemos en química. Mañana les toca química conmigo. Hasta luego, cuídense.